Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El saludo para toda la gente de San Basilio y la región. Bueno, hoy un programa empezándolo desde la ciudad de Río Cuarto. Tuvimos el agrado y la posibilidad de dialogar con Gastón Leva, una nota que teníamos pendiente, un poco haciendo el recorrido de su carrera como jugador para darle a la gente de San Basilio toda la información que por ahí tal vez no sabe y lo prestigioso que son estos técnicos que llegan a nuestra liga, que ya de por sí es prestigiosa, y que han tenido un recorrido con el cual obviamente puede compartir sus experiencias. En este primer programa vamos a compartir mucho de su recorrido en el fútbol, un montón de clubes fueron, y no solo en Argentina y en distintas categorías, así que vamos a tener el testimonio de Gastón. Para el final, para la semana que viene, tendremos un poco más la realidad de la liga regional, en qué momento ha cambiado el fútbol. Bueno, hay muchas preguntas lindas que nos ha respondido Gastón y terminamos hablando de la actualidad que es el Club Atlético San Basilio. Así que desde este momento empezamos a vivir este nuevo programa de Samba TV. Y bueno, mi carrera empezó en Newell's en el año 91, bueno, fue Grifa a buscar, yo soy de Rufino, Santa Fe, está al límite con Córdoba. En ese momento era muy normal que Newell's buscara jugadores en todo el país. En realidad cuando fueron a hacer las pruebas allá, fueron a hacer pruebas de jugadores de entre 14 y 15 años, yo tenía 11. Hice la prueba, me metieron a jugar con ellos y bueno, ahí inició todo. Grifa habló con mi viejo, pidió la tutoría, por ahí mi viejo era muy chico, en esa época no estaba como ahora todo tan con los chicos más chicos que lo llevan, que están mucho más protegidos. En ese momento los jugadores que se llevaban eran de otras edades. Costó un poco porque era demasiado chico. Bueno, Grifa se hizo tutor mío, me llevó, pude empezar y bueno, el colegio allá, una vida nueva en Rosario, en un mundo distinto al que uno está acostumbrado en los pueblos. Pero bueno, yo siempre digo que la escuela que nos dieron en esa época era impresionante, muy distinto a lo que es ahora, totalmente distinto, las enseñanzas, ha cambiado mucho todo eso. Pero bueno, ahí empezó un poco mi carrera en Newell's. En esa época que era en primera división era la época del final de Bielsa en Newell's, ahí en el cambio ese y una época de jugadores impresionantes en Newell's, desde inferiores hasta primera división. Sí, en realidad nosotros hicimos todas las divisiones inferiores en Newell's. Yo a los 15 años fui a jugar a la selección juvenil con Peckerman, que en ese momento también era el inicio de Peckerman justo en el 95, cuando agarra las selecciones juveniles, y en ese momento no era como ahora que por ahí los juveniles están mucho más vistos en las divisiones de AFA y demás. En ese momento nos recomendó Grifa a algunos jugadores de Newell's, fuimos, tuvimos la suerte previamente de haber ido a las selecciones juveniles ahí, jugamos las eliminatorias y demás, que también una experiencia impresionante en ese momento. Y después al año y medio, 2 años, que ya estábamos en reserva un grupo de jugadores importantes, Newell's agarra de filial Argentino de Rosario y bueno, era un poco foguearnos en una categoría difícil, dura, habiendo tanta cantidad de Newell's y bueno, tuvimos la posibilidad de la mayoría de los jugadores que estábamos en reserva ir ese año a la B Metropolitana, que la ganamos los 2 torneos, ascendimos al Nacional B y bueno, al otro año yo ya tuve la posibilidad de quedarme a jugar en Nacional B o volver a Newell's ya para tener posibilidades en primera. Y bueno, volví y estuve ese año en primera ya en el debut en Newell's. Sí, yo creo que sí, me sale la posibilidad de Platense cuando yo estaba en Newell's después de haber jugado porque justo agarra a Caruso Lombardi, entrenador en Platense. Él me había visto jugar ya en el ascenso. Me llama al primer año de Nacional B, que hicimos un gran torneo, tuvimos cerca de los playoffs y demás, un club grande en Buenos Aires, muy visto.
Y sí, creo que fue la etapa que a uno lo agarra como jugador, que uno está con su energía al 1000%. Después uno tuvo muchas etapas, pero si tengo que marcar una etapa que uno brilló, que se hizo conocido realmente y demás, fue ahí en Platense, que tuve 2 años y monedas, donde el primer año salí goleador del Nacional B y después tuvimos el otro año que bueno, jugamos una final para no descender, que justo hubo 6 descensos en ese año, una locura, pero bueno, una experiencia con jugadores de mucha jerarquía, un club grande, cosas muy positivas para aprender, para lo que fue después mi carrera. Sí, y el Porbe en ese momento creo que fue el momento pico del club, un club de barrio en Buenos Aires, pero que en ese momento estaba llevando muchos jugadores, era mucha vidriera lo del Porbe. Yo me acuerdo que bueno, después de terminar en Platense tenía otras posibilidades, pero el Porbe estaba con ambiciones de pelear campeonatos, de poder meter ascensos, y fuimos muchos jugadores de varios equipos de Nacional B de ese momento al Porbe, y tuvimos también una época linda, muy competitivo. Después terminó al otro año que yo me tuve que ir, terminó también peleando siempre campeonatos con jugadores, como te decía, jugadores de Nacional B. Antes estaban muy marcados los que eran jugadores de Nacional B, con mucha jerarquía. Un club lindo donde tenemos también recuerdos muy buenos. Por ahí no un club con tanta masa como Platense, lo que era de conocido y con historia, pero que en esos momentos fue un club importantísimo. Y bueno, lo de instituto fue maravilloso. Yo me acuerdo que bueno, lo de instituto fue loco, y bueno, las cosas esas del destino del fútbol, porque yo cuando termino en el Porvenir tenía una posibilidad de irme a jugar a Rusia en ese momento, y estaba esperando la posibilidad. Ya se estaba cerrando el libro de pases, yo tenía casi todo arreglado, y bueno, se cae justo la posibilidad mía de haberme ido. Y instituto, el Chulo ya me había visto que él arranca el proceso, después se va y después vuelve, así fue en el momento de instituto. Y bueno, y se comunica conmigo que necesitaba un delantero más. Ya estábamos a una semana del arranque del torneo, que fue cuando a mí se me cayó la posibilidad. Así que llegué a instituto 5 días antes de arrancar el torneo, que me acuerdo que jugamos en Salta la primera fecha con Juventud Antoniana. Y bueno, llegué, entrené 2 días y ya viajé con el plantel. Y tuvimos un año maravilloso, o sea, armamos un plantel muy competitivo, con muchos jugadores de jerarquía. Yo en ese momento era mucho más joven que otros jugadores que ya tenían mucha historia en el club, pero armamos un mix importante, donde había mucha competencia entre el plantel, muchos jugadores competitivos. Entendimos el mensaje del Chulo, que era muy simple en su forma. Y bueno, y fue un equipazo que ganábamos en todos lados. Instituto hacía mucho que no salía campeón, costaba, y bueno, se empezaron a dar los resultados y tuvimos un año maravilloso. Ganamos el primer torneo justo en la cancha del Porvenir, en Buenos Aires, y el Chulo tenía problemas familiares, donde decidió alejarse después de ese torneo, que tenía que volver a Buenos Aires. Hubo un receso que agarra Ricardo Reza, el arranque del torneo clausura sería, donde no le fue bien, y bueno, y ahí deciden que el Chulo, habiendo solucionado sus problemas, volvió, y el equipo empezó a levantar de mitad de torneo para adelante, y bueno, y tuvimos esa final tan maravillosa que tuvimos con Almagro, que había ganado el torneo clausura, y fue una locura porque primero jugamos en cancha de Almagro, habíamos sacado un buen resultado. Vinimos a cancha de instituto, al Chateau, que se llamaba en ese momento, y fue una final de loco porque encima estaba el Gol de Oro, un estadio que explotaba. Tuvimos dentro del partido un montón de percances, lesionados, jugadores sí, una expulsión, y nos fuimos a la larga pensando que bueno, que estaba complicado. Teníamos 2 jugadores con alguna lesión dentro de la cancha y se habían agotado los cambios. Y bueno, hicimos el Gol de Oro, que después de ahí se sacó el Gol de Oro, que fue una locura. Lo tengo en la cabeza hasta el día de hoy, cuando hace el gol el Tano y salimos todos corriendo con la gente, ¿no? Es una locura.
Bien, hacemos una pausa, allí pasaba la primera parte de Gastón Leva, saludamos a auspiciantes y ya venimos con más. Hola, soy Fabián de Estructurales Ranquel y queremos contarte que en nuestro local tenemos lo mejor en tecnologías de la calefacción, con marcas de garantía para que te lleves lo mejor. Además podemos asesorarte y acompañarte en todo el proceso de la obra, desde el plano inicial hasta la instalación final, para que puedas calefaccionar tu hogar de la manera más eficiente. Te esperamos acá en Estructurales Ranquel. Sociedad Rural de Adelia María, desde 1995, con las tranqueras abiertas a la comunidad, una entidad que representa al agro, adherida a Cartés, Confederación de Asociaciones Rurales de Córdoba, San Luis, La Rioja y Catamarca, promoviendo el desarrollo sustentable de toda la cadena de valor, desde el campo hacia la localidad. Sociedad Rural de Adelia María, fomentando la participación de los jóvenes como futuros dirigentes.